Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Canal Enfermero, bienvenidos al programa Entrevista con. Hoy vamos a abordar un tema clave de la enfermería, como es la vacunación en adulto. Un tema que además ha puesto a la enfermería en la primera línea informativa a raíz de la macrocampaña de vacunación contra el COVID, donde ha puesto a las enfermeras en primer plano de la actualidad y esta vez pues con un matiz bastante positivo. Por eso hemos invitado hoy a una persona que conoce muy bien temas de salud pública, sobre todo de atención primaria, como es Marisol Ochandorena. Marisol, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, Marisol tiene una carrera muy dilatada, ahora mismo es la directora asistencial de una de las áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid, pero tiene muchísima formación en temas de gestión, de salud pública, de enfermería comunitaria, y bueno, ella estudió en la Universidad de Navarra, lo que era entonces la diplomatura de enfermería, pero ya muchos años en Madrid, donde también fue subdirectora de enfermería del Hospital Puerta de Hierro, ha sido responsable de enfermería en centros de salud y, como decimos, pues tiene una formación muy sólida, y quién mejor que ella para hablar de los retos que tenemos en la vacunación de los adultos. Bueno, vamos a ir al grano. Marisol, ¿qué tal? Hace muy poco tiempo el Consejo General de Enfermería, junto con ANEMVAC, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, y con la colaboración de GSK, que apoyaba el proyecto, pues hizo una encuesta a más de 3.000 enfermeras de toda España, donde se les preguntaba un poco la percepción de la vacunación en el adulto, y a raíz de eso salen varios puntos mejorables, como puede ser eso, que hay un porcentaje alto, una cuarta parte, que dicen que no tienen acceso al registro de vacunas de sus pacientes, con lo cual es muy preocupante en algunos ámbitos como el sociosanitario. También se habla, por ejemplo, de que no tienen suficiente información o formación, o sea, ven algunos déficits en este terreno. Entonces, no lo sé, ¿qué opinas de cómo se podría mejorar esa estrategia de vacunación del adulto? No sé, vamos, pero nos parece un poco chocante, ¿no?, que enfermeras y digamos, por ejemplo, en residencias de mayores no tengan ni idea de qué vacunas han recibido los pacientes, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar eso? Efectivamente, buenos días, muchas gracias. Es cierto que es un área de mejora, todo lo que tiene que ver con la integración de la información referente a la vacunación, al calendario vacunal y en concreto del adulto. El registro, hay una intención, voluntad de normalizar y de unificar todos los registros de todos los ámbitos, sea el de primaria, sea el de hospital o sea el del sociosanitario. Hay un registro común habitualmente en las comunidades autónomas donde independientemente de dónde se haya registrado la vacuna, en el ámbito de primaria, hospital o sociosanitario, Salud Pública hace de nexo de unión para normalizar ese registro. Bien, es cierto que es un área de mejora, ya que primaria y hospital entiendo que estamos mucho más habituados, pero en el entorno sociosanitario privado, público, hay diferentes situaciones, diferentes realidades y diferentes ámbitos competenciales también en relación al profesional. Hay una amplia rotación de profesionales, que eso hace también que la formación e información sea mejorable, y yo creo que es un reto al que nos enfrentamos en estos momentos, todo lo que tiene que ver con el registro. Como habitualmente en todas las campañas de vacunación, y en concreto en este momento las vacunas en el adulto, gripe, COVID y zóster, neumococo, con el ámbito sociosanitario, mi ámbito de influencia es más Madrid, y trabajamos de forma muy coordinada, primaria, además con la creación de las unidades de atención a residencias, que son los que llevan este proceso en concreto de apoyo a las residencias. Entonces eso también ha sido un área de mejora muy importante, que ha hecho que se visualice todo lo que tiene que ver con el registro, porque esto ya lo teníamos detectado de previo,
me agrada escuchar el proyecto este de investigación, pero era un área de mejora que ya lo teníamos identificado y que ha puesto de relieve esa necesidad y esa mejora en estos momentos, ya que las unidades de apoyo a residencias han estado vacunando directamente en el centro sociosanitario. Bien, es cierto que hay algunas residencias que ellos tienen la competencia, pero tienen acceso al registro también. Pero también entiendo que es un área en el que debemos de abordar, trabajar desde atención primaria mayormente. Bueno, no hemos comentado, pero es importante que quien quiera ampliar información sobre el resultado de esta encuesta tiene los resultados en la página web del Consejo General de Enfermería y puede ir mucha información también en Diario Enfermero de lo que se presentó hace poco en rueda de prensa, y ahí están todos los datos que son interesantes para conocer un poco cómo está el panorama. Independientemente de esta investigación, la vacunación del adulto es verdad que estaba en un quinto plano, o sea, con el COVID ha pasado a ser una prioridad y todo el mundo, pero el adulto así joven o que no llegaba en ese limbo entre los 30 o entre los 20 y los 60, no le ha preocupado nunca de que tenía que vacunarse y tal, y había tasas muy bajas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer ver la necesidad de estar inmunizado contra según qué patología? Sobre todo también depende un poco tu perfil, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el adulto se sensibilice en época post-pandemia? A ver, yo creo que es una intervención clave de la enfermería la vacunación. Mi opinión es, y un poco también lo que dice la literatura, como agentes de salud, los primeros que tenemos que estar sensibilizados de la importancia, de la efectividad, la vacuna salva vidas. De hecho, España, Europa, tenemos unas coberturas muy importantes de vacunación y se han erradicado enfermedades importantes en la historia de la humanidad. Y en este momento en el tercer mundo se están desarrollando y gracias a la vacuna salvamos vidas. Primero nos tenemos que sensibilizar, concienciar, formar e informar a nuestros ciudadanos de la importancia de la vacunación. Uno de los retos y uno de los problemas con los que nos enfrentamos en atención primaria es que la recomendación del Consejo Interterritorial sobre la cobertura de vacunas en profesionales sanitarios es lo que más dista de la recomendación. Por lo tanto, en muchas ocasiones se nos hace muy cuesta arriba el informar a nuestra población, sensibilizar y ser proactivos en la vacunación cuando nosotros mismos tenemos alguna dificultad. Entonces, esa sería como la primera tarea que tendríamos que asumir los sanitarios, siendo ejemplo, ya que somos además de agentes, somos portadores de seguridad. Tomar conciencia de que la vacuna salva vidas, evitamos ingresos en hospital, en la UCI, y evitamos un volumen importante de muertes. Por otro lado, la vacunación en el adulto es una intervención oportunista en muchas ocasiones, como comentabas, en una edad temprana, ¿no? Una vez que uno acaba el calendario de la edad infantil, a partir de los 14 años, hay vacunas que se mantienen sistemáticas a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, es una intervención más proactiva que la enfermera debe de ofertar, debe de informar al ciudadano que es una intervención que previene y que esa es nuestra función en la consulta de atención primaria. Claro, pero no siempre se da ejemplo porque, quitando la excepcionalidad de los años de pandemia, donde la vacunación de la gripe, por ejemplo, en profesionales sanitarios también subió, desde siempre se ha dicho que se busca un objetivo de cercano al 70% en profesionales sanitarios y luego está más cerca del 20%. Bueno, o sea, no tampoco 20, pero en torno a 50, sí. Cierto es. Incluso se hablaba de si siempre se ha debatido, ¿no?, si debía ser obligatorio, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, para trabajar. O sea, es un poco incongruente y claro, al final si el profesional no predica con el ejemplo, es difícil convencer al paciente, ¿no? Es cierto, es una realidad a mejorar. Luego, otro de los problemas también que tenemos los sanitarios y la población general son mucha leyenda urbana sobre falsas contraindicaciones. Sí. Eso nos lleva
a esta dificultad a la hora de informar a nuestra población. Y por otro lado también es una realidad que hay una franja de edad de la población sana que habitualmente no tiene contacto con el sistema sanitario. De manera que, salvo que proactivamente a la enfermería, o ocasiones y oportunidades como esta, de hacer una información, una divulgación más con medios de comunicación, es difícil que esa población acceda, salvo que tenga una necesidad puntual, como puede ser el embarazo, como puede ser una herida, etcétera, etcétera, en la que el ciudadano accede al sistema para que tenga una oferta más proactiva. O tenga una enfermedad crónica en una edad menor de 65, 60 años, en el que también se le oferta proactivamente la vacunación, como puede ser la del neumococo. Entonces, por otro lado, el reto que la enfermería tiene es en esos tramos de población joven que no accede la población general a nuestros servicios enfermeros, hacer campañas, hacer llamamientos proactivos y aprovechar cualquier interacción que ese ciudadano tiene en el centro de salud, desde la unidad de atención al usuario, desde la consulta del médico, para que accedan a la consulta de la enfermera y la enfermera aproveche esa consulta de acogida, que en la atención primaria la tenemos de forma proactiva, para hacerle esa revisión del calendario vacunal y hacer una oferta de la vacunación acorde a la edad. Porque, ¿cuál sería un poco, generalizando obviamente, el póker de vacunas del adulto que tú recomendarías? Que la gente tiene que un poco considerar el solicitarlas. ¿Cuál sería? Neumococo, zóster, que ahora viene ahora hay novedades en el calendario vacunal. Un poco ¿cómo lo ves eso? A ver, las vacunas recomendables en el adulto, independientemente del calendario vacunal, lo importante es que esté actualizado el calendario vacunal. Si es una mujer o si es un hombre. En principio, en la edad adulta, actualizado todo lo que tiene que ver con la difteria, tétanos, actualizada la gripe, actualizada también el neumococo y actualizado en estos momentos también el herpes zóster, que se ha incorporado como una novedad y que se está trabajando en modificar la edad de vacunación de 80 años en estos momentos, pero se está revisando para incorporarlo en una edad inferior, en torno a los 65. También actualizado la gripe y sobre todo en función también de los factores de riesgo que ese adulto puede tener una enfermedad crónica, puede tener un viaje al extranjero. Las vacunaciones, cuando uno va a viajar al extranjero, las tenemos muy rigurosas, muy normalizadas. Bueno, nos da miedo, ¿no? Si vamos a ir a un sitio así exótico. Efectivamente, tenemos miedo y además de tener miedo, hay una exigencia, como bien decías en el inicio de la entrevista, la vacunación fuera de un proceso epidémico, pandémico concreto, la vacunación es voluntaria, mientras que cuando viajas a un país del extranjero donde tienes un riesgo de una fiebre amarilla, el país te exige legalmente tener el calendario vacunal en orden, si no, no puedes entrar. Entonces, la parte normativa es pues es un requisito importante que obliga a tenerlo actualizado. Perfecto, Marisol, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero hemos dado un repasito a las vacunas del adulto y recordad que las vacunas salvan vidas de los mayores, de los niños, que nos preocupan mucho, pero también de los que estamos por ahí en tierra de nadie, que también nos las podemos poner y no solo para irnos por ahí de viaje ahí a la Conchinchina. Nada más por nuestra parte, muchas gracias por habernos dado esta visión desde la atención primaria, desde la perspectiva de salud pública, de lo importante que son las vacunas. Y a todos vosotros os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión, en informativos, entrevistas, reportajes, debates, todo aquí, a golpe de clic en YouTube. Nada más por nuestra parte, nos vemos pronto. Adiós.